Bienvenidos a Biodiversidad Viva, el viaje de la vida y nuestras raíces. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó la vida en la Tierra o cómo surgió la gran variedad de seres vivos que conocemos hoy? Bueno, en este video exploraremos el origen de nuestro planeta y las principales teorías que intentan explicar el surgimiento de la vida, así como la aparición de las primeras células. También conoceremos cómo la evolución ha permitido que los seres vivos cambien a lo largo del tiempo mediante procesos como la variabilidad genética, la selección natural, la adaptación y la formación de nuevas especies. Además, veremos algunas evidencias científicas como lo son los fósiles y las similitudes entre organismos, que ayudan a comprender cómo ha ocurrido este proceso. Pero la evolución no solo ha influido en la naturaleza, también ha tenido un impacto en la forma en que las personas se relacionan en su entorno. Por eso conoceremos cómo la biodiversidad ha contribuido al desarrollo de conocimientos, costumbres, tradiciones que forman parte de la identidad cultural de la comunidad de Yalcobá. A través de este recorrido descubriremos cómo la historia de vida, la biodiversidad y nuestras raíces culturales están más conectados de lo que imaginamos. La historia de la vida comienza mucho antes de que existieran los seres humanos, los animales o las plantas. Su origen se encuentra en el universo. Verán, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años ocurrió el Big Bang, un acontecimiento que dio origen al espacio, al tiempo y a toda la materia existente. A partir de este evento comenzaron a formarse las primeras partículas que con el paso de millones de años dieron origen a galaxias, estrellas y sistemas planetarios. Actualmente las imágenes obtenidas por telescopios espaciales muestran enormes galaxias, nebulosas y regiones donde nacen nuevas estrellas, permitiendo comprender cómo evolucionó el universo desde sus primeras etapas. Hace alrededor de 4.6 mil millones de años se formó el Sistema Solar a partir de una gigantesca nube de gas y polvo interestelar. En el centro se originó el Sol y alrededor de él comenzaron a formarse los planetas, entre ellos la Tierra. Las fotografías y estudios de otros planetas como Marte y Venus permiten comparar las condiciones que existen a distintos mundos y entender por qué la Tierra fue capaz de albergar vida. Durante sus primeros millones de años, la Tierra era un planeta extremadamente caliente, con intensa actividad volcánica, frecuentes tormentas eléctricas y constantes impactos de meteoritos. Casi un infierno. No existían océanos, continentes definidos ni formas de vida. Con el paso del tiempo, el planeta comenzó a enfriarse y el vapor de agua presente en la atmósfera se condensó, formando los primeros océanos. Los científicos han propuesto diversas teorías para explicar cómo surgió la vida. Una de las más importantes es la teoría del caldo primordial, desarrollada por Alexander Oparin y John Haldane. Esta teoría plantea que las sustancias químicas presentes en la atmósfera primitiva reaccionaron gracias a fuentes de energía como rayos, radiación solar y actividad volcánica, formando moléculas orgánicas cada vez más complejas. Esta teoría recibió apoyo experimental en 1953 cuando Stanley Miller y Alan Urey realizaron un experimento que simuló las condiciones de la Tierra primitiva. Como resultado lograron producir aminoácidos que son componentes esenciales de la proteína presentes en todos los seres vivos. Otra teoría importante es la panspermia, la cual propone que algunos compuestos orgánicos o microorganismos primitivos pudieron llegar a la Tierra desde el espacio exterior, transportados por meteoritos o cometas. Aunque esta teoría no explica el origen definitivo de la vida, plantea que algunos de sus componentes fundamentales podían tener un origen extraterrestre. Los científicos han desarrollado también la hipótesis del mundo de ARN. Según esta propuesta, antes de existir las células modernas, algunas moléculas de ARN tenían la capacidad de almacenar información genética y reproducirse parcialmente. Estas moléculas habrían sido el primer paso hacia la formación de
organismos vivos. Otra explicación es la teoría de las fuentes hidrotermales submarinas. Esta hipótesis sostiene que la vida pudo surgir en el fondo de los océanos, cerca de las chimeneas volcánicas submarinas donde existían minerales, calor y energía suficientes para favorecer complejas reacciones químicas. El origen de las primeras células. A partir de estas reacciones químicas surgieron estructuras microscópicas llamadas protocélulas, consideradas precursoras de las células modernas. Estas estructuras eran capaces de mantener un ambiente interno diferente al exterior y de realizar algunas funciones básicas. Con el paso de millones de años aparecieron las primeras células procariotas, organismos muy simples que carecían de núcleo definido. Estas células vivían en los océanos primitivos y obtenían energía de las sustancias químicas presentes en su entorno. Posteriormente evolucionaron organismos capaces de realizar fotosíntesis. Estos microorganismos liberaron grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera, provocando uno de los cambios más importantes en la historia registrada del planeta. Gracias a este proceso fue posible la aparición de organismos más complejos. Tiempo después surgieron las células eucariotas, que poseen un núcleo definido y estructuras internas especializadas. Estas células dieron origen a los organismos multicelulares, como plantas, animales y hongos. A lo largo de millones de años, la evolución produjo la enorme biodiversidad que existe actualmente en la Tierra. Hay que recalcar que hay más teorías aparte de estas. Por ejemplo, las explicaciones religiosas sobre el origen del ser humano. Desde hace tiempo, las sociedades han buscado explicar el origen de la humanidad, no desde un aspecto científico, sino desde un aspecto religioso. En la tradición judio-cristiana relatada en el Génesis, Dios creó el universo, la tierra, los animales y finalmente el ser humano a su imagen. Según este relato, Adán fue formado del polvo de la tierra y Eva fue creada a partir de las costillas. En la religión islámica se considera que Allah creó a Adán como el primer hombre y le otorgó el conocimiento necesario para vivir y gobernar la creación. Por su parte, en el hinduismo existen diversas narraciones sobre la creación del universo y de la humanidad a través de procesos divinos asociados a distintas deidades y no desde una base científica. Hay que tener en cuenta igual la cosmovisión maya y su visión sobre la creación del hombre. Los pueblos mayas desarrollaron una visión propia sobre el origen de la humanidad plasmada en el Popol Vuh, uno de los textos más importantes de la cultura maya. Según esta narración, los dioses creadores intentaron formar a los seres humanos en varias ocasiones. Primero crearon hombres de barro, pero eran frágiles y se deshacían fácilmente. Después crearon hombres de madera, quienes podían caminar y hablar, pero carecían de sentimientos y no respetaban a sus creadores. Finalmente, los dioses utilizaron maíz para crear a los verdaderos seres humanos gracias a este material sagrado. Los hombres poseían inteligencia, memoria y capacidad para comprender el mundo. Esta historia refleja la enorme importancia del maíz dentro de la civilización maya y su estrecha relación con la naturaleza. Para los mayas, el ser humano forma parte de un equilibrio sagrado entre la tierra, el agua, los animales, las plantas y los dioses. Por ello, el respeto hacia la naturaleza era fundamental para mantener la armonía del universo. La evolución es el proceso mediante el cual las especies cambian a lo largo del tiempo. Gracias a ella existe una enorme biodiversidad que podemos observar actualmente en nuestro planeta. Uno de los factores más importantes de la evolución es la variabilidad genética. Cada individuo posee características únicas debido a diferencias en su ADN. Estas diferencias pueden surgir por mutaciones o por la combinación genética que ocurre durante la reproducción sexual. La variabilidad genética permite que dentro de una misma especie existan individuos con distintas características. Algunas de esas características pueden representar ventajas para sobrevivir en determinados ambientes. Otro factor fundamental es la elevada capacidad reproductiva. Muchas especies producen más descendientes de los que el planeta y el ambiente pueden sostener. Debido a esto, los organismos deben competir por recursos como alimento, agua, refugios y espacio para su supervivencia.
Como resultado de esta competencia actúa la selección natural, propuesta por Charles Darwin. Los individuos que poseen características más favorables para sobrevivir tienen mayores probabilidades de alcanzar la edad reproductiva y transmitir esas características a sus descendientes. A lo largo de muchas generaciones, las características ventajosas se vuelven más comunes dentro de la población, mientras que las menos favorables tienden a desaparecer. La evolución también está influida por las relaciones intraespecíficas, es decir, las interacciones entre organismos de distintas especies. Estas relaciones pueden ser de competencia, depredación, mutualismo o parasitismo. Por ejemplo, en los ecosistemas de Yucatán los animales compiten por alimento y refugio, mientras que muchas plantas dependen de insectos polinizadores para reproducirse. Estas interacciones ejercen presión sobre las especies y favorecen el desarrollo de nuevas adaptaciones. Gracias a estos procesos surgen las adaptaciones, que son características que aumentan las posibilidades de supervivencia de los organismos en un ambiente determinado. En la región de Yalcobá pueden observarse ejemplos de adaptación en especies como el enequén y otras plantas resistentes a la sequía, las cuales han desarrollado mecanismos para almacenar agua y soportar las altas temperaturas características de la península de Yucatán. De igual manera, diversos animales poseen colores y comportamientos o hábitos que les permiten protegerse de los depredadores y aprovechar mejor los recursos disponibles. Cuando la diferencia acumulada entre poblaciones son muy grandes y se mantienen durante largos periodos de tiempo, puede ocurrir la especiación, es decir, el surgimiento de nuevas especies. Este proceso ha contribuido a la gran diversidad biológica que caracteriza a los ecosistemas de México y del mundo. La evidencia de la evolución permite comprobar que estos cambios han ocurrido a lo largo de millones de años. Una de las más importantes son los fósiles, que son restos o huellas de organismos antiguos preservados en rocas. Los fósiles muestran cómo eran las especies del pasado y permiten identificar cambios graduales en su estructura y adaptación al ambiente. Además de los fósiles, la anatomía comprobada, la genética y la biogeografía aportan pruebas científicas de que todos los seres vivos comparten ancestros comunes. La biodiversidad que observamos actualmente en Yalcobá y en toda la península de Yucatán es el resultado de millones de años de evolución. Especies emblemáticas como el jaguar, el venado de cola blanca y numerosas aves, reptiles y plantas han desarrollado adaptaciones específicas que les permiten sobrevivir en los ecosistemas de selva baja. Se nota si zonas secas en la región. Esto demuestra que la evolución continúa actuando y moldeando la vida en nuestro planeta. Adaptación y dinámicas ecológicas. En la naturaleza, los seres vivos están conectados de muchas maneras. Plantas, animales y otros organismos interactúan constantemente entre sí y con el ambiente donde viven, pues algunas de estas relaciones ocurren entre especies diferentes y se conocen como relaciones interespecíficas. Por ejemplo, existe el mutualismo, donde ambas especies se ayudan y obtienen beneficios. Un caso muy conocido es el de las flores y las abejas. Bueno, las abejas obtienen alimentos del néctar y al mismo tiempo ayudan a las plantas transportando el polen. También existe la depredación, que ocurre cuando un animal se alimenta de otro. Por ejemplo, aquí en la comunidad, una zarigüeya, o conocida como el och, puede atacar y alimentarse de gallinas. Por otro lado, está el parasitismo, donde un organismo se beneficia mientras perjudica a otro. Un ejemplo son las garrapatas, que viven sobre los perros y se alimentan de su sangre. Y por otra parte, también están las relaciones intraespecíficas, que son las que ocurren entre individuos de una misma especie. Estas pueden incluir la cooperación, la defensa del territorio, la búsqueda de pareja o la competencia por recursos como alimento y espacio.
Con el paso del tiempo, las especies van cambiando para poder adaptarse mejor a las condiciones del ambiente donde viven. Cuando una población sufre aislamiento geográfico durante muchos años, empieza a desarrollar características distintas. Eso hace que con el tiempo se forme una especie nueva diferente a la original. En Yucatán tenemos varios ejemplos claros de adaptación. El enequén resiste muy bien la sequía, el flamenco rosado está hecho para vivir en las lagunas y el jaguar usa su pelaje para camuflarse en la selva. Todas estas adaptaciones muestran cómo los seres vivos logran sobrevivir y ajustarse a lo que les toca en su entorno. De igual manera, muchos de los saberes que conservan los habitantes de Yalcobá tienen su origen en la observación de la naturaleza y la experiencia acumulada durante generaciones. La lengua maya, las tradiciones, las festividades y los conocimientos sobre el uso de los recursos naturales constituyen una riqueza cultural que forma parte de la identidad de la comunidad. Así como es importante conservar las especies animales y vegetales, también es fundamental proteger las tradiciones y conocimientos que forman parte del patrimonio cultural de nuestros pueblos. La diversidad biológica y la diversidad cultural son elementos inseparables que enriquecen nuestra historia y fortalecen nuestra identidad colectiva. Raíces culturales y la diversidad biológica. La evolución no solo explica la diversidad de especies, también ayuda a comprender la diversidad cultural de las sociedades humanas. Bueno, a lo largo de la historia, los seres humanos se adaptaron a diferentes ambientes y desarrollaron conocimientos, costumbres y formas de organización que les permitieron sobrevivir y prosperar. En la península de Yucatán, la cultura maya estableció una profunda relación con la naturaleza. Durante siglos, las comunidades aprendieron a aprovechar los recursos disponibles, respetando los ciclos naturales y transmitiendo sus conocimientos de generación en generación. La agricultura tradicional, el conocimiento de las plantas medicinales, la gastronomía regional y las prácticas comunitarias son ejemplos de relaciones existentes entre la cultura y la biodiversidad. Después de conocer cómo surgió la vida y cómo ha evolucionado a lo largo de millones de años, podemos comprender que la biodiversidad que existe actualmente es el resultado de un largo proceso de cambios y adaptaciones. Al relacionar estos conocimientos científicos con las experiencias de la comunidad de Yalcobá, observamos que la naturaleza no solo proporciona recursos para vivir, sino que también forma parte de la cultura y la identidad de las personas. Así, las especies se adaptan a su entorno para sobrevivir. Las comunidades han aprendido a convivir con la naturaleza, desarrollando conocimientos, costumbres, tradiciones que se han transmitido de generación en generación. Esto nos permite entender que la biodiversidad y las raíces culturales están estrechamente conectados. Cuando se protege el medio ambiente, también se conservan los saberes, las prácticas y la historia de la comunidad. Por ello es importante reflexionar sobre el papel que tenemos como seres humanos dentro de la naturaleza. No somos ajenos a ella, sino que formamos parte de ella y dependemos de su equilibrio. Nuestras acciones pueden contribuir a su conservación o a su deterioro. Por esta razón, cuidar la biodiversidad y valorar nuestras raíces culturales y utilizar responsablemente los recursos naturales es una responsabilidad compartida que ayudará a construir un futuro más sostenible para las próximas generaciones.